Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa donde cambiamos siempre de nombre, pero no de presentadores ni de invitados. Bienvenido seas tú que nos estás viendo en vivo o si nos reproduces posteriormente. Hoy traemos un nuevo programa para el cual hemos tenido pues a bien invitar a ciertos invitados. Así que bueno, valga la redundancia. No importa desde dónde nos estés viendo. Ten buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en vivo desde las lejanas tierras de España y vamos a dar entrada a nuestro primer panelista. Bienvenido, Jeremías Herbert Rafael Quintanilla Constanza. ¿Cómo estás? Hola Jonas, aquí estamos listos ya para comenzar en este nuevo podcast que se llama Así están las cosas. Mira, también tengo aquí a otro invitado especial para que nos hable de este tema desde su perspectiva religiosa. No, ahí tenemos a Charlie Bustamante, quien es evangelista en Argentina y está allá. Y por eso me puse esta mi gorra, las fuerzas del cielo, porque como dice el libro de Macabeos, la victoria no está en el tamaño del ejército, sino en las fuerzas que vienen del cielo. Sí. ¿Qué tal estás, Charlie? Bienvenido. Tiempo de no compartir contigo. Gracias a Dios. Gracias a Gracias Dios, a Dios que bien. no compartimos. Okay. Gracias a Dios No que no tengo demonios compartimos. en Okay. mi casa, así que... ¿Cómo estás, querido? ¿Todo bien? Pues bien, en lo que cabe. En lo que Sí, cabe todo bien, ya. todo bien. Bueno, puedo decir que estoy alegre de que, bueno, teníamos casi un año de no compartir set, forum, pero bueno, estamos acá nuevamente, que se nos ha dado la oportunidad y pues primeramente agradecer por el tiempo de cada uno de ustedes, porque yo sé que, bueno, hoy en día ya con la vida de adulto que llevamos, ya es muy difícil coincidir por nuestros tiempos, por la diferencia horaria. No sé qué horas son en Argentina, ni tampoco en Costa Rica, pero aquí son ya las 4:25 de la tarde. He venido como que era alma en pena en la calle, porque se me había olvidado que me habían invitado acá. Se te había olvidado que te habían invitado a conducir un programa. Bueno, para ir entrando en contexto con referente a los... Sí, con referente al tema que vamos a manejar hoy o el que vamos a desarrollar o el que queremos discutir, un poco quiero hacerle una pregunta a ambos. Para cada uno de ustedes, ¿qué es la depresión? Bueno, mira, tomando una definición, bueno, primero hablar de la depresión es hablar del mal del siglo, ¿verdad? El mal de los primeros años de este siglo, porque hoy quizás por las redes sociales se va difundiendo un poco más todos esos conceptos y los jóvenes van adoptando y queriendo imitar ese tipo de conceptos, ¿verdad? Como alguien lo es, pues yo también lo quiero ser. Es que como ahora está como de moda hacerlo, tenerlo. Ay, es que siento depresión. Es que siento esto, siento lo otro. Entonces, se va dando como más conocido, pero no es algo nuevo. Tampoco es algo nuevo, es algo que ha existido desde siempre, desde el inicio de la humanidad, desde que la humanidad tiene el cerebro, pues, el cerebro desarrollado. Incluso hay estudios donde hay animales. ¿Vos sabés de que, sabía vos o nada, de que hay un delfín que se suicidó? No. Uno de los delfines que trabajó en una película en Hollywood, después de un tiempo de confinamiento, se suicidó. Y dicen de que fue porque la forma de suicidarse de ellos es que se van hasta el fondo del mar y hasta cuando ya no aguantan más y ahí hasta que mueren. No sé qué tan cierto será, ¿verdad? O sea, se suicidó porque le pagaban poco en Hollywood, quizás. No, ves que dicen que se enamoró de la actriz que hizo el papel.
Y lo mando a la friendzone. Lo que te estoy diciendo es noticias. Te quiero, pero como amigo, le digo. Te quiero, pero solo te veo como amigo. No puedo ser tu amiga, le digo. Entonces el maestro fue. Somos de especies distintas, nadie va a aceptar lo nuestro. Sí. Okay. No estaba todavía los progres no han llegado a eso, así que pero ya casi. Ya casi. Bueno, y volviendo al punto, entonces me gusta mucho la definición, para ponerle una definición a lo que es la depresión. En este caso es un trastorno mental, y lo voy a leer para no cometer errores, ¿verdad? Porque tampoco es que lo sé todo. El que piensa que lo sabe todo, pues no sabe nada. Es un trastorno mental caracterizado por un estado de ánimo persistentemente bajo o triste, junto con una pérdida de interés o placer en casi todas las actividades, ¿ves? O sea, la depresión es eso que no te interesa nada, no quieres hacer nada. Y este trastorno afecta significativamente la capacidad de la persona en su vida diaria. O sea, esta es la clave para entender que de verdad es una depresión, y es de que si te está afectando en tu día a día, en tu diario vivir, entonces ahí hay una depresión. Ahora, esto es lo que es una depresión. Pero Charlie también estábamos platicando fuera de cámaras sobre aquello que pueda causar esa depresión, ¿verdad? Que esos ya son otras cosas. O sea, hay que ir estudiando o viendo caso por caso. Porque no es de que un día te levantaste y, uy, mira, hoy no tengo ganas de hacer nada. No, es que es un proceso, y es algo que se va degenerando en la mente, y que te va degenerando todo tu desarrollo diario, digamos, en tu escuela, en tus labores cotidianas, etcétera, etcétera. Eso es claro, lo que pasa es de que, claro, o sea, dentro de la definición podemos decir que afecta en las actividades de la vida diaria. Antes de tu intervención, Charlie, quiero preguntarte algo más profundo a ti. ¿Tú crees que hay una influencia espiritual en esta enfermedad? No. Y Spinoza lo que decía es que la sustancia o Dios tiene atributos infinitos, pero los atributos que nosotros conocemos son dos, que son el pensamiento y la extensión, y los dos tienen manifestaciones y surgen los modos. Y los modos son expresiones de los atributos, y los atributos son expresiones de la sustancia. En pocas palabras, el modo, que es lo que se manifiesta en el humano, es una expresión de los atributos de Dios, y los atributos de Dios son una expresión de Dios mismo. Ahí te estoy diciendo que hay una conexión espiritual entre el ser humano. O sea, si yo te pongo un cuerpo inerte ahí, sin vida, sin ser, sin ergo, o sea, no, ¿qué tenés ahí? Un maniquí. O sea, me gustaría enfatizar lo que él mencionaba de lo que es el yo, el super yo, y el que mencionaba el psicoanálisis. Y claro, es cierto, porque Freud deja de lado al ser humano, a Dios, perdón. Le dije que necesitamos ponerme aquí. Freud deja de lado a Dios y se conecta solamente al ser humano con tres yo del ser humano, ¿verdad? Pero con nosotros podemos entender de que existe un conocimiento que nosotros debemos de tener por medio de la revelación que viene de Dios. Ahora, fíjate que me gusta mucho el énfasis que le da a psicología pastoral para todos los cristianos Jorge León, quien él retoma este tema también del psicoanálisis de Freud. Este es un libro bastante viejo, de hecho, él responde a muchas preguntas que se hace el psicoanálisis de Freud, y él habla sobre el conocerse a uno mismo a través de, él habla de varias cosas. Por ejemplo, conocerte como imagen de Dios, lo que hablaba Charlie, de poder ser nosotros somos parte de Dios. O sea, incluso los científicos, escuchaba estos días un podcast científico donde decían, mira, es que no se puede negar la existencia de Dios en el ser humano. O sea, que nosotros tenemos un porqué de Dios dentro de nosotros.
y que existe esa conciencia dentro del ser humano. Somos conscientes nosotros de que necesitamos de Dios. Porque si nosotros no fuéramos conscientes que necesitamos de Dios, no se estarían inventando tantas ideologías para tratar de suplir esa necesidad inherente en el ser humano, que es la necesidad de Dios. No sé si me explico o si me fui demasiado filosófico. No, pero es que tiene mucho que ver, porque yo escuché una persona una vez que decía que había llegado a la conclusión de que Dios era un invento porque el ser humano creaba la necesidad de depender de un ser divino. Pero yo le decía, pero es que es curioso lo que me estás diciendo, porque al final es de que, o sea, ¿y de dónde nace la necesidad entonces? Pues es correcto. O sea, porque el ser humano por naturaleza tiene que buscar a Dios porque es creación de Dios. Hay una influencia espiritual. La influencia espiritual siempre ha existido. Nunca, lo que pasa es que nos han venido del año, sí, yo diría 2000 para acá, sí, vendiendo una serie de, sí, ideas de desconexión con lo espiritual, como que si el ser humano estuviera completamente desconectado de todo. Yo le dije hace poco, para irme introduciendo, le dije hace poco a Ruth, yo le dije a mi esposa, ella no le gusta Star Wars, pero hay una escena en Star Wars, en la primera, cuando la estrella de la muerte tira el rayo y destruye un planeta. Y todas las personas que tienen cierto manejo sobre la fuerza sienten los gritos y la muerte de toda la gente del planeta. Bueno, la verdad es que todos estamos conectados. Deberíamos de tener la capacidad de percibir el mundo espiritual de una manera tal que pudiéramos percibir esto, percibir el ambiente espiritual. Pero la iglesia, y lamento decirlo, es triste, pero la iglesia, específicamente el calvinismo, otros han ido al extremo raro, pero el calvinismo y el hipercalvinismo se han encargado y han sido aliados de los filósofos del mundo para erradicar cualquier cosa que quita la alineación espiritual de la humana. Entonces, te han dicho que no existen las manifestaciones del espíritu, que tenés que asistir a un psicólogo si te quieres matar. Señores, yo me quise matar 4 veces. O sea, Jeremías, no sé si estuvo al tanto de mi caída, hubieron varias personas, yo caí en pecado. Y cuando caí en pecado y todo el mundo se dio cuenta en Paraguay de mi error, y yo vi perdido el ministerio, yo me quise matar. Yo quise quitarme la vida y pasé por una depresión y me tiré al suelo a llorar. Y te dijeron que estaba falto de oración. Y me dijeron que estaba falto de oración, pero hubo algo. Fíjate que yo siempre le digo a la gente, mira, hubo algo. A pesar de mi pecado y a pesar de que yo estaba caído y a pesar de que quería acabar con mi vida, yo siempre iba a la iglesia. Porque yo tenía la idea rara de que tarde o temprano una palabra me iba a cambiar. Yo nunca dejé de ir a la iglesia. Llegaba triste, me iba triste. Llegaba triste, me iba triste. Me sentaba en la última, miraba el púlpito. Yo decía, nunca más, Dios nunca más me va a usar, porque me equivoqué, porque erré. Y yo llegaba a la casa, me quitaba la ropa y me tiraba en la esquina. Pasé 4 o 5 días. 4 o 5 días. Sí, está afuera. Perdón, una cosa. Pasé 4 o 5 días sin bañarme, tirado en una esquina llorando. Y yo le conté eso a Ruth y le dije, y te voy a decir algo para aquellos que dicen, si un deprimido me está escuchando, una persona que se quiere matar, él te va a decir, eso es cierto. Se siente como que estuvieras cayendo en un abismo oscuro, pero como que estuvieras metido, sumido en un hoyo que te está absorbiendo lentamente, y te está absorbiendo por dentro. Y llegas a escuchar voces que te dicen, viejo, acaba con tu vida.
no servís para nada, te equivocaste, Dios no te va a usar, sos una basura, nadie te escucha, sos esto, sos un hipócrita, sos acá. Y a mí me llamó la atención muchísimo, que en las llamadas hoy que yo recibo psicológicas, le hacen una pregunta a las personas cuando están frente al psicólogo y le dicen, ¿usted ve cosas o escucha cosas que no están ahí y que otros no pueden escuchar? Entonces, ¿qué pasó? Yo me acordé de este amigo, el que les estaba contando que yo iba al psiquiátrico a leer la Biblia, y que de la nada él comenzó a hablar y él salió del psiquiátrico, él está casado ahora. ¿Qué es lo que lo sacó de ese mundo? Que le leía los salmos. Entonces le leía y de pronto me habló y me dijo, ¿me puedes leer el Salmo 113? Yo, pero estás hablando, le dije yo, asustado le hablé al psiquiatra, y cada vez que yo llegaba él hablaba más, hasta que él salió de esa depresión y de lo sacaron del psiquiátrico por la Biblia. Ahora, yo me fui a la Biblia y dije, voy a hacer lo mismo. Y comencé a recitar y a leer y a leer y a leer de nuevo la palabra de Dios. O sea, comencé a meterme en la lectura de la palabra de Dios y comencé a meter las promesas de Dios, y encontré algo en todo ese proceso. Encontré algo que le hace pedazos a Freud, toda su teoría. El apóstol Pablo dice, creo que Jeremías, también lo dice Pablo, pero que Jeremías, antes de decir, mis pensamientos son más grandes que tus pensamientos, dice, así como el Espíritu de Dios conoce lo profundo de él, así el espíritu del hombre conoce las profundidades de su espíritu. El inconsciente, como Freud lo describe, es una mentira. O sea, la profundidad de tu espíritu, o el neflesh que tenés en la parte en que la Biblia habla de que es la parte de acá de las entrañas, todo eso puede ser conocido bajo un estado de reflexión, en donde vos podés llegar a un punto de meditar de tal manera que te llegues a conocer cómo tú funcionás en lo que es tu interior. A eso el modernismo le ha llamado inteligencia emocional. A la Biblia le llama a eso meditación en la palabra. Entonces, ¿qué pasa? Es mentira que vos vas a matarte porque no podés controlar tus emociones. El problema del desbalance emocional está en la negación del ser humano, primero de Dios, si no tiene Dios, y segundo, del mundo espiritual. No hay mejor herramienta para Satanás que vos negues que él existe. Si vos negás que él existe, sos la presa más fácil para destruir tu vida. Y tres, el hecho de no tener, que eso lo hacían los cristianos anteriores. Los cristianos anteriores tenían más resiliencia y entendían cómo manejar su interior. El ser humano ha perdido su capacidad espiritual de controlar su interior, y lo vemos en la nueva generación. Y eso ha sido no solo culpa de los gobiernos, ha sido culpa de los padres. Los padres le han enseñado a sus hijos, les han dado todo, han querido que ellos no sufran, y cuando tú quitas el sufrimiento del ser humano y quitas la crisis, quitas la inventiva. Nada se inventa sin sufrimiento y sin crisis. Nada surge sin que estés contra la pared. Todos los inventos del mundo han surgido de la crisis. Entonces, cuando tú sacas la crisis y dices que la crisis y el sufrimiento son malos, tú estás volviendo a un ser humano un guiñapo impotente, que no tiene cerebro, que se va a frustrar fácilmente y que no va a poder salir adelante. Una persona débil de carácter. Entonces, por esa misma razón yo le respondo a cualquier ateo: ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Porque sin sufrimiento no hay creatividad. No existe la búsqueda de algo a crear para salir de ahí si no hay sufrimiento. ¿Me entendés?
Entonces el sufrimiento, si vos lo ves como algo malo y destructivo y tus emociones no están construidas, lo que va a pasar es que vas a entrar en una ansiedad, que ese sí es un desbalance emocional. O sea, ese es un desbalance emocional. Y la ansiedad te va a llevar a tomar fármacos o tener una terapia. Y los fármacos te van a llevar a una depresión. La depresión inicialmente es un desbalance grave del uso del cerebro y de la cognición humana. Y si vos ya permitís mentalmente que es la mente, tu cerebro y tu mente, todo lo que vos pensás es exactamente la imagen y semejanza de Dios, tiene poder creativo para el bien y para el mal, no solo para el bien. Entonces, si vos comenzás a crear con tu mente un ambiente espiritual de depresión, ahí es donde entran los demonios. Aceptan las cosas, el mismo horario, aceptan las cosas.